Ya. Buenas noches, soy Miguel Eduardo Vélez, pertenezco a la Iglesia de la Luz del distrito La Carolina en Quito, Ecuador, y voy a dar mi resumen acerca del libro Nuestra Herencia. Bueno, en realidad vi la película y bueno, esto es lo que creo. O sea, la verdad la historia empieza con Guillermo Miller y su estudio de Daniel. Entonces, según él, decía que Jesús regresaría en el año 1843. Ya, comenzó a predicar sobre esto y también fue llevado a otras iglesias protestantes predicando sobre el juicio de Dios y de su ira. Pero este Guillermo Miller empieza a predicar acerca del santuario, con el estudio que ya estaba teniendo de Daniel, con esa interrogante que tenía con el versículo que 2300 tardes y mañanas y el santuario se va a purificar. Entonces, ese estudio del santuario lo tomó como una segunda venida de Cristo, en lugar de decir, en lugar de tomarlo como un aviso o un suceso histórico. Lo que lo tomó fue como la segunda venida como tal. Entonces, ampliándolo, en la imprenta que estaban teniendo en ese momento, hicieron periódicos y a través de este medio se esparció esta palabra de la segunda venida de Cristo en el año de 1843. Por supuesto hubo oposición, ya que se decía que siempre hubo personas que decían que se acercaba el tiempo del fin desde hace varios años. José Bates también y otras religiones se encuentran para debatir las ideas de Miller, que él era como el que llevaba el mensaje adventista, pero Guillermo, o sea, no era aún adventista porque aún no se creaba esta denominación, sino simplemente era como, o sea, el mensaje que ahora nosotros reconocemos como adventistas, ¿ya? Entonces, Miller no puede asistir a esta reunión porque le dio tifoidea. Y de hecho, de esta manera muchos se convencen y empiezan a invertir en el mensaje de la segunda venida de Cristo que estaba, em, que se estaba anunciando a través de este periódico. Por otra parte, también Helen Gould Harman sentía gran culpa por creer en la segunda venida de Cristo, porque en la iglesia decían que era un error, ya que en la iglesia en la que ella estaba asistiendo decían que Miller se había vuelto loco, o tal vez por lo que estaba enfermo estaba hablando así, entonces que en realidad era totalmente un charlatán. Entonces, entonces esto eh, le causó gran conflicto y de hecho la familia cuando abrazó el mensaje de Miller, toda la iglesia a la que pertenecía, como que les hicieron a un lado. Entonces ellos les dijeron que si es que es mm, que si es culpa, o sea, todos ellos se hacen culpables si es que no obedecen las reglas de la iglesia en las que estaban en la iglesia metodista. Entonces, ellos se sintieron mal y se salieron. Entonces, a partir de esto, las personas que empiezan a seguir a Miller se denominan los milleristas. Y este movimiento millerista empezó a ser llamado primeramente, o sea, o a identificarse por la doctrina del sábado. ¿Ya? Esto llamaba bastante la atención. Entonces José Bates empieza a decir que no deben perder la fe, y entonces el hermano Snow creo que es, también comienza a predicar que Dios vendrá en una fecha específica. Ahora le dan un día y mes, porque ya sabían que, o sea, en 1843 se anunciaba que en 1844 iba a venir, pero no sabían la fecha. Entonces ahí ya se da el nombre, el día de, el 22 de octubre de 1844. Ahora, Miller no estaba convencido de que esto era cierto y decía que la esperanza no se basaba en un día específico porque chocaba con algunas cosas, como por ejemplo Jesús vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿dónde entraba eso si es que en realidad teníamos una fecha? ¿Ya? Y mientras todo esto pasaba, todas las personas que confiaban firmemente en el regreso del Salvador vendían sus propiedades y las familias se partían como la de José Bates.
Todos esperaban la segunda venida, pero cuando fue el día del 22 de octubre de 1844 no sucedió. Entonces todo ese día esperaron y no pasó nada. Ellos esperaron un día más y no pasó nada porque dijeron, bueno, tal vez un cálculo de días y ya. Pero a medida que pasaba el tiempo se empezaban a hacer esperar y de hecho muchos vendieron sus propiedades para igual esparcir este evangelio, porque eran en realidad cristianos fieles que decían que en la Biblia mencionaba que cuando llegue el momento iban a vender todo lo que tenían para poder avanzar en el mensaje. Entonces ellos lo tomaron así y vendieron todo. Entonces ya estaban desesperados. Em, y ya que Jesús no regresaba al día siguiente, estaban de hecho muchas personas el 23 de octubre burlándose de estas personas y decía, pero ahí está, a ver, dónde está su segunda venida y tal. Entonces, algunos ya se desesperaban y se iban. Y los que se quedaron es como que guardaban aún alguna esperanza. Pero entonces sucede algo súper interesante. Porque las personas que guardaron esa fe por un momento, ellas dijeron, tenemos que estudiar para saber qué fue lo que pasó, porque tal vez nuestros dirigentes se equivocaron. Entonces, si nosotros estudiamos, puede que encontremos la verdad, que es como un principio bueno. O sea, ir a la Biblia, a la fuente de donde les dio se supone esa información. Entonces, ellos vieron que no se habían equivocado, que en realidad la fecha era la que tenía que ser. Las 2300 tardes y mañanas, pero no entendieron en ese momento la interpretación, porque ellos decían, no puede ser que la fecha esté bien, pero no pasó nada. Entonces, en diciembre, o sea, ya meses después, en el mismo año, en 1844, Elena recibe una visión. Recordemos que Elena era como la que había abrazado este evangelio y la que había eh, eh, y se había ilusionado con la venida de Jesús. Entonces ahí es cuando ella recibe la visión de yo soy el mensajero de Dios. Miren un poco más alto y no al final, sino al comienzo. Entonces el Espíritu Santo le explica que la fecha no significaba la venida de Jesús como tal, sino que se significaba la entrada de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, cuando les llevó a los hermanos, porque en realidad estaban reunidos simplemente para orar, para estudiar, y entonces de ahí reciben esta visión. La hermana Elena continúa orando, continúan estudiando, y Elena también seguía teniendo visiones. Entonces, mientras su hermana la acompañaba, también Hotze Bates era objeto de burla por parte de los moradores, porque a él también había entregado todo su dinero a causa de la segunda venida de Cristo. Y pues ya no tenía nada. Y el Señor, a pesar de eso, nunca lo abandonó y no lo desamparó. Pasaron los años y de hecho con Elena contrae matrimonio con Jaime White. Entonces, pero esto ya avanzando en el estudio de la Biblia y en el estudio de las profecías que habían pasado. Entonces ellos, Elena tiene una bonita historia de amor con su esposo. De hecho, ellos siempre pusieron a Dios en primer lugar y su enfoque siempre fue esparcir el evangelio. Entonces, ellos en realidad se dedicaron mucho, mucho, mucho. José Bates se dedicó bastante al periódico, al New Herald, que fue bueno porque así empezó la semilla del evangelio en Estados Unidos y de ahí esta se esparció por el mundo. Entonces, mientras Elena seguía orando, seguía en comunión con Dios y seguía recibiendo visiones y cada una de las cosas que iba obteniendo iba grabando, iba escribiendo para que otras personas puedan saber. No solamente eso, sino dio consejos y una vez que ya tuvieron un gran número de personas que se habían convencido de que la fecha no estaba errónea y que debían estudiar mejor la Biblia, se dieron cuenta de que muchas otras personas empezaron a creer cosas particulares. Cada quien daba su interpretación, mientras que ellos decían, no, o sea, en realidad tiene que ser la Biblia. Y la hermana Elena cuando recibía visión siempre les decía, tienen que guiarse por la Biblia. Entonces ellos dijeron, muy bien, vamos a juntarnos, entonces ahora sí, como un nombre. Entonces
en 1860 se escoge el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y pues este nombre también fue aceptado en un como congreso que tuvieron. Y hay que tener en cuenta que también, o sea, la hermana Elena no es que se le ocurrió así de la nada, sino que cuando estaban escogiendo el nombre se dieron cuenta de que esos eran los emblemas en realidad. O sea, nos representa bastante el día sábado, porque incluso en muchas visiones de ella vio que el sábado brillaba en las tablas de piedra en el arca del pacto, entonces era algo que tenía que diferenciar al pueblo de Dios. Y la otra es que también creían en la segunda venida de Jesús, que no se había acabado para las personas que habían tenido ese gran chasco, sino que la esperanza viene, continúa, porque Dios está viniendo. Entonces todo eso ayudó a formar a nuestra iglesia. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que vi, de lo que aprendí. La verdad es que para comentario final yo podría decir que Dios siempre guiaba a las personas de una manera. Y mucha de la gente que se chasqueó en el 22 de octubre de 1844 seguramente era gente muy sincera, pero Dios sabía cuál era el propósito de cada uno de ellos. Es decir, a Dios no se le escapa nada. Si tuvo que ser así, fue por una razón. Y seguramente si no se hubiesen dado el... si no se hubiese dado mal esta fecha, muchas de las personas no hubiesen creído con tanta fe o no hubieran querido buscar el estudio de Dios más a fondo. Entonces, yo creo que Dios hace las cosas de una forma, aunque nos parezca raro, y también guía al pueblo eh, a través de la inspiración. Y otra cosa que también me gusta bastante es que nuestra hermana Elena nunca se creyó más que la Biblia, nunca dijo, no, es que, o sea, Dios me está hablando, entonces tiene que hacerme solo caso a mí, sino que lo que ella mencionaba es que tienen que acercarse totalmente a la Biblia. En realidad su palabra tenía que ser algo pequeño, una luz menor. Entonces eso me llama también mucho la atención. Y también me llama bastante la atención que ella incluso da muchos consejos de salud y yo me sorprendo porque pues estoy en el estudio de la parte de salud en mi país y cuando leo sus consejos digo, o sea, ¿cómo puede ella haber sabido eso si en realidad ni siquiera terminó la primaria? O sea, hay cosas que recién se están como que descubriendo en, en forma de artículos o con algunos profesionales y resulta que todos esos consejos ya había dicho la hermana Elena y es para el cuidado de nuestra salud. Entonces, definitivamente es Dios quien guía a su pueblo y si hiciéramos caso a la Biblia, iríamos bien. Pero como dice Dios, crean a la Biblia, crean a sus profetas y les irá mejor. Entonces, eso es lo que he aprendido. Tengo una herencia muy grande y la verdad es que me da alegría saber que nuestros inicios fueron guiados por Dios y tengo la confianza de que en mi iglesia, no solamente en mi iglesia local de la luz, sino en mi iglesia a nivel mundial, está guiada por Dios, porque así como nos levantó, Él no nos va a dejar y aunque algunas cosas tal vez nos hagan como que chocar, yo siento que así como muchos presidentes también decimos, pero ¿qué pasa con estos presidentes? Dios es quien pone a ellos al frente y es a quien pone a los dirigentes de nosotros los adventistas, entonces yo solo puedo confiar en Dios, puedo confiar en que así como nos guió al principio, nos va a guiar hasta ahora. Eso, que el Señor les bendiga.